Judas era literalmente un hombre que seguía a Jesús, que tenía en claro el evangelio, que tenía en claro lo que aprendió, tenía en claro las enseñanzas de Jesús cuando él estaba aquí en la tierra, y tenía preocupación de que los hermanos cristianos de ese tiempo comenzaran a despejarse de la verdad de Cristo. Dios le bendiga. Oye, ya estamos en el episodio número 9. Yes. 9 episodios, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado la oportunidad de grabar para compartir la palabra del Señor a todos ustedes a través de YouTube, todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook. Nos vas a encontrar. Y hermano, hoy es el 9º episodio. Y es parte de la serie de videos que estamos haciendo. Y es de los libros menos leídos o menos escuchados. Que normalmente, pues, uno no los oye constantemente, maybe en la iglesia o lo discuten. Exacto. Y Dali, ¿cuál es el libro de hoy? El libro de hoy es Judas. Judas. Ay, Dios mío. Judas. Pues mira, el propósito de este libro de Judas es para recordarle a la iglesia la necesidad de vigilar constantemente, estar firmes en la fe y oponerse en contra de la herejía. ¿Qué es la herejía? Para que a lo mejor quizás que no sabe, es una falsa enseñanza o conjunto de ideas contrarias a los dogmas de una doctrina. Y Judas también advierte, ¿sabes qué advierte? Sobre la apostasía. Y la apostasía es apartarse de la verdad de Dios y sujetarse a enseñanzas falsas. En otras palabras, pues negar lo que tú conocías como tu fe, pues negar eso y pues irte a lo que tú entiendes que está bien. Eso es la apostasía. Y quería, ¿verdad? También enfatizar que este libro de Judas no es Judas el Iscariote. No es el Judas que Iscariote, traicionó a Jesús. exacto, no es el discípulo que traicionó a Jesús. Este Judas es el hermano de Jacobo, que ellos son medios hermanos de Jesús. Quería aclarar eso para que, ¿verdad? A lo mejor si no lo sabía, pues lo anote, o si lo sabía, pues... Sí, si no sabía también, dato es que los hermanos de Jesús, ellos no creían en él antes de él morir. Cuando él muere y resucita, ellos pues son testigos de eso. Ellos creen en lo que él decía y algunos de ellos, por ejemplo Judas y Jacobo, se convierten en líderes de iglesias y llevando el evangelio de Cristo. So, creyeron cuando, ¿verdad? Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y tanto así que, ¿verdad? Tiene un libro dentro de la Biblia y es un libro que es bastante fuerte, podríamos decir, ¿verdad? Porque es un libro que va directo al grano, que enfatiza, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes para evitar que caigamos en las enseñanzas de estos falsos maestros. Sí, y un poco de contexto. En realidad, Judas, la idea original de la carta, él mismo lo dice en los primeros versículos, es que esa carta iba a hablar sobre la salvación. Pero habían algunos asuntos más grandes que estaban sucediendo en algunas iglesias, en comunidades cristianas. Y él le hace esta carta, se crea judíos mesiánicos, son judíos que creían en el Mesías, que era Jesucristo. Y el asunto que estaba sucediendo es que habían unos falsos maestros, falsas enseñanzas infiltrándose dentro de la iglesia, infiltrándose dentro de la comunidad cristiana. Y Judas, aunque la idea original era hablar sobre la salvación, tuvo que hacer esta carta abriéndole los ojos a estos creyentes judíos mesiánicos que habían maestros que los podían engañar, ¿verdad? Y él comienza a describir el tipo de enseñanza y de maestro que se estaba levantando. Y en realidad eran personas que aparentaban, con sus palabras decían una cosa, pero sus acciones hacían otras. Utilizaban la misma palabra para
engañar a las personas que escuchaban y de esa forma manipular, tener ganancias hasta riquezas personales, inmoralidad sexual, muchas cosas que están contrarias. Desorden. Uh-huh. Y utilizaban lindas palabras, engañaban a la gente por el oír, ¿verdad? Y Judas está advirtiéndole a esta comunidad cristiana que tengamos cuidado con ella. Y una de las características de estos falsos maestros es que rechazaban o no tenían respeto por la autoridad de Dios y ni tan siquiera de la autoridad de Jesús, ¿verdad? Le quitaban valor, no respetaban, y eso es algo que se estaba levantando constantemente. Y Judas, pues, utiliza algunos ejemplos o menciona textos de algunos libros que no están en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Enoch, algunos libros de Moisés. Y tenemos que recalcar, y tengo que hacer énfasis, es que a la comunidad que él le escribe, Judas le escribe, eran judíos, ¿verdad? Y muchos judíos, o la mayoría, crecían desde niños escuchando el Torá, la verdad, los Pentateucos. Pero también habían libros que ellos leían desde pequeños. Y era igual de respetado que muchos libros de la Biblia, aunque actualmente no están, ¿verdad?, canonizados. Pero eran libros que en su cultura, en ese tiempo, lo utilizaban mucho y lo leían como algo normal también. Lo tenían igual de respeto. Y la razón por la que Judas hace mención a algunos de estos ejemplos para describir los actos de estos falsos maestros, falsos profetas, es para hacerle entender que era algo serio. Que estos libros que ellos leían también mencionaban y daban ejemplos de las consecuencias de estas acciones, ¿verdad? Y parte de lo que estos maestros hacían era engañar, obviamente, utilizando sus palabras, no tenían respeto. Y Judas utiliza estos ejemplos. Por ejemplo, hay una parte del libro de Judas que compara a estos falsos maestros como los actos de Caín, de Balaán y de Coré. Y lo que tienen en común estas tres personajes, ¿verdad?, son que estos hombres engañaron a otros y fueron conocidos por su odio a los demás, avaricia y rebeldía. Y utiliza estos ejemplos para describir ese tipo de maestros falsos que se está levantando dentro de la iglesia. También utiliza ejemplos sobre algunos hechos que acontecen en Enoch y el libro de Moisés, que son libros apócrifos, para describir la rebeldía de estos hombres contra Dios y contra la autoridad de Dios. Que ellos no les importaba nada. Ellos lo que querían eran engañar, sacar a la gente de las creencias de Jesús y poner sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas. Y Judas era literalmente un hombre que seguía a Jesús, que tenía en claro el evangelio, que tenía en claro lo que aprendió, tenía en claro las enseñanzas de Jesús cuando él estaba aquí en la tierra. Y tenía preocupación de que los hermanos cristianos de ese tiempo comenzaran a despejarse de la verdad de Cristo. Tenía miedo, no, a lo mejor no miedo, pero preocupación de que empezaran a creer a estos falsos maestros. Incluso los compara como nubes que no tienen agua. En otras palabras, como si proyectan algo. Con sus palabras dicen algo, pero su esencia no está. No está el respaldo de Dios. Sus intenciones son otras. Son fáciles de manipular. Igual que ellos tienen la facilidad de manipular a otros. Presentan algo que no son. Que no son. Y Judas utiliza varios ejemplos. Son muchos ejemplos que él utiliza para describir y hacerle entender a ese pueblo cristiano, ese pueblo judío mesiánico, de que está entre ellos esa gente. Y que los puedan identificar. Y hace un llamado a defender su fe. La verdad. A defender la verdad.
Y al principio, en vez de decirle cómo defender la verdad, lo que hace es decir por qué tienen que defenderla. Y es mencionando todas estas falsas enseñanzas, estas malas conductas que estos maestros están trayendo y que están haciendo que muchos se aparten del evangelio. No, es que era un peligro esto de los falsos maestros. Por eso es que él enfatiza tanto los ejemplos que él da acerca de eso, porque él lo veía como un peligro. Y si lo veía como un peligro era porque básicamente habían personas que ya estaban cayendo en eso. Exactamente. Y le estaba tratando de como que volverlo en sí para que, mira, enfócate en Jesús, tu fe. Lo que se supone que desde un principio tú defendías, defiéndelo ahora más que nunca. No te dejes engañar por lo que te dice este falso maestro. Y también lo que ellos enseñaban, que estaba mientras leía, ¿verdad? Decían que como que los pecados que tú haces y las cosas que tú hacías, lo que ellos enseñaban era como que las cosas que tú hacías no tenía nada que ver con Dios. Como que Dios es bueno y como que ya lo que tú hacías pues no importaba. Que como que era, como quien dice, como que ibas a ser salvo porque... utilizaban la gracia del Señor como para sus libertinajes. Exacto. Hacían lo que les daba la gana y era como que no importa. Exactamente. Es como que, en otras palabras, no importa tu actitud o tu conducta, eso ya no importa. Y eso era algo que Judas quería traerle a esta iglesia o a esta comunidad. No se sabe a qué comunidad le escribió, pero la podemos en general, ¿verdad? Sí, exacto. Era que pudieran identificar esas cosas, que eso no estaba correcto, que no estaba correcto. Y también Judas menciona en su carta que Dios iba a encargarse de estos maestros, Sí. que la justicia del Señor iba a ser... iba a lograrse, pero era el Señor el que iba a tomar las riendas de estas cosas. So que esos maestros iban a tener un final. Sí, y Miguel, no iba a ser bueno. En el verso 12 habla de los falsos maestros y dice que están 2 veces muertos. Y eso lo está después de lo que tú dijiste de las nubes. Dice, 2 veces muertos eran árboles inútiles que no producían fruto. O sea, se refiere como que árboles que están ahí, pero no hacen nada. Y también dice que ni siquiera eran creyentes por lo que serían. La palabra dice, ¿verdad? Escribe Judas que dice serán desarraigados, y quemados. No, y exactamente como tú estás diciendo. Y el Señor iba a tener justicia. Iba a tomar justicia de estos falsos maestros. Pero ¿qué es lo más importante de esta carta? Es que le menciona a los cristianos que estas cosas ya fueron advertidas. Incluso los apóstoles habían advertido que iban a venir falsos maestros que se iban a infiltrar dentro de la iglesia a tratar de cambiar, exactamente esa palabra, cambiar en los principios del evangelio. Y entonces el mismo Jesús advierte sobre esto. Dice que van a haber falsos profetas, van a venir falsos maestros a tratar de engañar. Y tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Sí. Incluso dice que los que estamos firmes, si vemos a alguien que está siendo engañado, que vayamos por ellos a rescatarlo. Sí. Hacerle entender que lo que están escuchando está mal. Que está mal. Y que la verdad de Cristo es firme, es para siempre. ¿Verdad? Y Judas nos dice cómo mantenernos cómo defender nuestra fe. Y nos dice que nuestro fundamento debe ser la fe en Dios, la fe en su evangelio. Y de ahí construir manteniéndonos en oración y manteniéndonos en el amor de Dios. Amén. Y cuando nosotros nos mantenemos en esa forma, orando, manteniéndonos en su palabra, teniendo en fe, ¿verdad?, el evangelio de Cristo, tenemos que velar por las enseñanzas que se están levantando y lo vemos día a día. Un evangelio transgiversado que quieren poner muchas cosas para engañar. Por eso es que vemos muchas personas siendo engañadas por evangelistas, pastores, que lo que quieren es enriquecerse, aprovecharse de esas personas que no están siendo firmes en la palabra del Señor. Pero el Señor y los apóstoles habían advertido sobre esto, que esto se iba a levantar en los últimos tiempos. Y tanto es así que eso fue hace muchos años atrás. Y aún así, ¿verdad? Sigue siendo vital de que hay muchos falsos maestros dentro de las iglesias. Y mira, ninguna función de la iglesia debería ser ocasión para el egoísmo, la avaricia, la glotonería, el desorden u otros pecados que destruyen la unidad
y apartan el enfoque o la mente del verdadero propósito de reunirnos. Eso es así. Así que, hermano, la realidad es que esta carta, aunque es corta, va directo a nuestro fundamento. Y es un solo capítulo. Un solo capítulo. Va directo porque tenemos que aprender a mantenernos firmes en lo que creemos. Amén. Que aunque se levanten personas que quieran cambiar, voy a utilizar la palabra, que quieran cambiar las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, tenemos que mantenernos firmes. Y si vemos a alguien que está siendo engañado, llevarle esa palabra y sacarlos de ese error. Porque, ¿verdad? Si mantiene su vida siguiendo esas enseñanzas erróneas, van a perder su vida. Y a esos falsos maestros, hermano, tenemos que rechazar esas enseñanzas. No aceptarlas dentro de la iglesia, dentro del evangelio, porque van a confundir a mucha gente y va a engañar a mucha gente. Si identificamos cosas que no están dentro de la palabra del Señor, tenemos que echarlo a un lado. El Señor se va a encargar de esas personas, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, orando, manteniéndonos en el amor de Dios y velando por las cosas que se están levantando. Sí, y para defender, ¿verdad?, esta verdad, lo primero que tenemos que hacer es conocerla, porque tú no puedes defender algo que no conoces. So, es importante que mantengamos nuestro enfoque en Jesús, es tener una relación con Él, pero también buscar de su palabra, que Él nos revele qué es lo que significa, qué es lo que Él nos quiere dejar saber, para nosotros poder estar firmes y saber defender lo que sabemos que es correcto, que es la verdad de la palabra de Dios. No, y la Biblia se interpreta por sí misma. Incluso la Biblia dice que si a un ángel del cielo viene a la tierra a traer otro evangelio que no es el que está escrito, sea llamado anatema. O sea que tenemos que tener cuidado, hermano. Manténganse firmes en lo que la palabra del Señor dice. Léala su palabra, ¿verdad? Si tiene algún pastor y tiene alguna pregunta, hágasela a su pastor. Que su pastor, si está firme en las enseñanzas de Dios, le va a guiar para que usted aprenda y se mantenga firme, hermano. Así que este ha sido el episodio, los libros menos leídos, más cortos, o no sé cómo le quieran llamar. Menos mencionado. Y este ha sido Judas. Mensaje fuerte, pero directo al corazón de nosotros. Así que vamos a orar, ¿verdad? Para despedirnos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor Padre amado. En esta hora te doy gracias porque tú nos has permitido grabar, Dios mío, Padre, este episodio que habla, Dios mío, sobre los falsos profetas, Dios mío, los falsos maestros. Dios mío, ayúdanos a enfocarnos en ti, Dios mío, y que tú, Dios mío, nos puedas revelar tu palabra para que podamos seguir entendiéndola y ser, ¿verdad?, estar firmes en tu palabra para poder defenderla de estos falsos maestros. Ayúdanos a seguir adelante. Mira a cada persona, Dios mío, que ha de escuchar este episodio, que tú les bendigas de manera especial y que nos ayudes a seguir adelante en ti, Padre amado. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Así que Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana.